El siguiente programa con el patrocinio de Es Tu Futuro, Abogados en Pensiones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Citacom, este espacio para que hablemos de pensiones. Qué bueno que nos estén acompañando al inicio de este mes de marzo. Como siempre, les vamos a llevar mucha información de todo lo que tiene que ver con el tema de pensiones. Hoy exactamente vamos a hablar de la pérdida de capacidad de la pensión, cómo se liquida pues, esta pensión. Para eso nos acompaña la doctora Paula Andrea Escobar, a quien le damos la bienvenida. Y doctora Paula, pues antes de iniciar con las respuestas a esas preguntas sobre lo que tiene que ver la pensión de la pérdida de capacidad, quiero también invitar a todos nuestros televidentes para que se comuniquen con nosotros. Estamos a través de la línea telefónica 403-7801, estamos en vivo para que nos llame y nos haga sus consultas. También tenemos la línea de WhatsApp 310-665-8193 y a través de esta línea ustedes pueden continuar preguntando sobre las dudas, inquietudes que vayan surgiendo a lo largo de nuestro programa. Incluso después de nuestro programa pueden utilizar esta línea de WhatsApp para que la doctora Paula Andrea Escobar pues solucione todas esas inquietudes. Doctora, buenas noches, bienvenida a Citacom. Buenas noches, Duber, un saludo para todos. Bueno, doctora, comencemos explicando de qué se trata esa pensión de pérdida de capacidad. Bueno, entonces la pérdida de capacidad laboral se da cuando un afiliado al sistema de pensiones es calificado y en la calificación, que es un dictamen que le entrega a la entidad que lo está calificando, le determinan un porcentaje de pérdida de su capacidad laboral. Y es ahí donde entramos a definir si esta persona tiene derecho o no a la pensión de invalidez dependiendo del porcentaje que le hayan asignado. Ejemplo, si el porcentaje que le asignan es del 50% de pérdida de capacidad laboral, pues puede ser considerado inválido y en esa medida podría acceder a la pensión de invalidez. Si es de origen común, hay que acreditar unos requisitos de semanas cotizadas. Si es de origen laboral, pues con que esté afiliado al momento de haberse dado el siniestro, haberse dado la estructuración de esa discapacidad o de invalidez, puede también acceder a la pensión de invalidez de origen laboral. ¿Cómo se empiezan las gestiones justo para calificar esa pérdida de capacidad laboral? Bueno, entonces lo primero, cuando hablamos de una enfermedad de origen común, lo primero es que la EPS le emite al afiliado un concepto no favorable de rehabilitación. El concepto no favorable de rehabilitación es un documento que la EPS entrega y lo da únicamente cuando este afiliado ya terminó tratamientos, no tiene tratamientos pendientes y llegó al término máximo de mejoría. Si todavía tiene tratamientos pendientes, hay alguna cirugía, algunas terapias o algo pendiente, la EPS no emite el concepto no favorable de rehabilitación. Pero cuando ya termina todo y ya llegó al término máximo de mejoría, entrega ese documento. Y ese documento es el que es llevado al fondo de pensiones para que se inicie la gestión para la calificación. ¿Quién califica? Normalmente califica en primera oportunidad o la EPS o el fondo de pensiones. Califican. Y en ese caso, por ejemplo, si es Colpensiones pues tiene una empresa contratada para efectuar ese tipo de calificaciones. Si es un fondo privado, tienen unas aseguradoras que hacen estas calificaciones. Si es la ARL, también tiene unos profesionales dedicados a hacer la calificación de los porcentajes de pérdida de capacidad laboral. Recuerden que nuestro programa es en vivo, estamos en directo en esta noche de 1 de marzo. Por eso los invitamos para que se comuniquen con nosotros a través de la línea 403-7801, 403-7801 o a través de la línea de WhatsApp 310-665-8193. Ahora, a esta hora tenemos una persona, un televidente que se comunica con nosotros. ¿Quién nos habla? Buenas noches, ¿desde dónde nos llama y cuál es su inquietud? De acá del municipio de Bello. ¿Con quién hablamos? Con Olivia. Doña Olivia, bueno, adelante con su inquietud para la doctora Paula. Bueno, mi inquietud es la siguiente. Un hijo se me accidentó en el 2013 en el Parque de Juanes. Se me mató pues en el accidente. Yo soy pensionada y
fui a reclamar la pensión a porvenir y me dijeron que no tenía derecho porque no me pagaba los aportes a la salud y porque yo estaba pensionada. Entonces yo quiero saber qué hay de cierto en eso. Bueno, doña Olivia, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Doctora Paula, ¿qué le podemos decir a nuestra televidente? Bueno, entonces cuando hablamos de una pensión de sobrevivientes en favor de los padres, tenemos que demostrar dependencia económica. Entonces, esta dependencia económica, pues ya la Corte ha definido que no tiene que ser absoluta, ni que los padres tienen que estar en completa indigencia, pero sí la Corte ha exigido unos requisitos para demostrar esa dependencia económica. Tiene que ser una dependencia permanente, tiene que ser cierta, no presunta, tiene que ser periódica, no es que de vez en cuando el hijo le daba algo, sino que tiene que ser permanente, periódica, y tiene que ser proporcional, porque ella tiene ingresos, pero los ingresos de ella son suficientes para sus gastos y el hijo solo le daba un porcentaje muy pequeño que no es representativo, pues la Corte dice no es proporcional a los gastos y a los ingresos que ella tiene. Entonces, en el caso de ella, el hecho de que sea pensionada no quiere decir que tenemos que descartarla inmediatamente de la pensión y decirle que no tiene derecho, no. Tendríamos que analizar qué gastos tenía ella al momento de la muerte de él, qué gastos cubría ella con su pensión y qué gastos eran los que él le suministraba a ella para que ella dependiera de él económicamente, qué gastos le suministraba para la subsistencia de la mamá. Entonces, en este caso, pues la invito para que nos consulte y revisamos más a fondo pues todas las inquietudes que tiene al respecto y ya con los casos, pues particularmente en su caso, los datos exactos. Muy bien, continuamos entonces conversando sobre el tema de la pérdida de capacidad laboral y hace un momento la doctora Paula nos explicaba justamente sobre esas gestiones que se deben para realizar este trámite. Doctora Paula, una vez pues se emite, ¿qué puntos se deben revisar cuando se emite este dictamen? Bueno, Duber, es muy importante que tengamos muy presente que el dictamen tiene varios puntos que hay que revisar y no es suficiente con que cuando nos entregan el dictamen nos quedamos felices porque nos dieron el 50% de pérdida, que es el porcentaje requerido, pero olvidamos revisar el resto de los puntos importantes. Entonces, cuando uno tiene un dictamen, debemos mirar primero el porcentaje, que ya sabemos que tiene que ser el 50% de pérdida de capacidad laboral. Segundo, la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral. Esa fecha de estructuración está dentro del dictamen de calificación y esa fecha de estructuración determina el número de semanas que nos exigen, porque dependiendo de la fecha de estructuración es la norma que nos van a aplicar. Entonces es muy importante mirar esa fecha de estructuración. Y tercero, el origen de la enfermedad. Ahí nos definen si la enfermedad es común o es de origen laboral. Y también es muy, muy importante tener presente el origen, porque si en algún momento hemos estado discutiendo que la enfermedad es de origen laboral y nos dicen que es común, entonces tenemos que tener muy, muy presentes esos 3 puntos para poder apelar dentro de los 10 días siguientes del dictamen. Muy bien, y se comunica con nosotros don Ramiro Osa, a quien le damos la bienvenida en esta noche a Cita Con. Y don Ramiro, adelante con su inquietud para la doctora Paula. Gracias, buenas noches. Habla Ramiro Osa desde Medellín. Gracias, don Ramiro, adelante. Una preguntita a la doctora Paula. Yo fui trabajador de la Caja Agraria ya en liquidación y presenté el CETIL a Colpensiones. Con esas semanas que me dan del CETIL hago 1.800 semanas. La pregunta es, ¿tengo que seguir pagando sabiendo que ya cumplí los 62 años para mi pensión? Bueno, don Ramiro, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Doctora Paula, ¿qué le podemos decir a don Ramiro Osa? Bueno, entonces la norma establece que la obligación de cotizar termina cuando se reúnen edad y semana. Entonces, si usted ya tiene los 62 años y con ese tiempo público, con ese certificado CETIL, usted ajusta las 1.300 semanas, pues ya no estaría obligado a hacer aportes. Ahora, si usted es servidor público, pues, y deja de hacer aportes, igual eso no le serviría para efectos de retroactivo pensional. Entonces sí tenemos que analizar, si es servidor público, pues es mejor que continúe haciéndolos para que le tengan en cuenta las semanas que está cotizando, para la tasa de reemplazo y el ingreso base de liquidación. Si es del sector privado, pues sí sería muy bueno que el empleado reporte el retiro del sistema y pueda acceder a su retroactivo pensional a partir de los 62 años. Doctora Paula, permítame, vamos a un corte, pero antes usted nos va a contar
dónde se encuentra ubicado Estu Futuros, en qué ciudades hacen presencia y a qué líneas telefónicas se pueden comunicar nuestros televidentes para que ustedes les brinden asesoría. Bueno, estamos en Medellín, ubicados en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental frente a la Clínica Soma, en la oficina 501 y el teléfono es 514-11-87, 514-11-87. En Pereira estamos ubicados en el edificio Banco Ganadero, ahí en la calle 20 entre Sexta y Séptima, oficina 905 y el teléfono es 340-2404, 340-2404. También pueden consultarnos a nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193, 310-665-8193, visitar nuestra página web www.estufuturo.com.co y en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram y Facebook, estamos como Estu Futuro Abogados. Muy bien, doctora, vamos a un pequeño corte y ya regresamos con más acá en Citacom. Es pensionado como docente del 2277, tiene derecho a la pensión de vejez o a la devolución de saldos por tiempos cotizados en el sector privado. Son compatibles. Consúltenos a la línea 310-665-8193, 310-665-8193. Está vinculado al magisterio como docente del 1278, pero laboró bajo la vigencia del 2277. Recuperamos su régimen pensional anterior. Consúltenos a la línea de WhatsApp 310-665-8193, 310-665-8193. Gracias por continuar con nosotros y antes de seguir conversando con la doctora Paula, quiero también leerles un mensaje que nos llega de un televidente, que la doctora Paula pues, nos ayude allí a informarle a don Eduardo, que es quien nos escribe. Dice: doctora Paula, buenas noches. Presenté documentos para la pensión de vejez desde diciembre de 2020. Tengo el radicado. ¿Cuánto tiempo tiene Colpensiones para responderme? Muchas gracias. Don Eduardo nos escribe. Doctora Paula, ¿qué le podemos decir a don Eduardo? Bueno, entonces Colpensiones tiene 4 meses para decidir la prestación, es decir, para emitir la resolución que resuelve reconocer o negar. Entonces, si en el 4º mes ellos no han decidido, en este caso se podría presentar tutela. Ellos realmente en este momento están resolviendo muy rápido. Me parece inclusive extraño que desde diciembre que radicó aún no le hayan resuelto. Quizás si tiene tiempos públicos
que estén ahí de por medio con certificado CETIL, eso puede hacer que ellos se demoren un poquito más. Pero ya sabe que son 4 meses y si al 4.º mes no le han decidido, entonces tutela. Doctora, entonces usted hace un momento pues nos conversaba justamente de los puntos que se deben revisar una vez se emite el dictamen. Pero ahora háblenos de, en caso de no estar de acuerdo con esos puntos, con ese dictamen, pues ¿qué se debe hacer? Bueno, entonces cuando la entidad emite el dictamen, nos notifican ese dictamen y tenemos 10 días hábiles para radicar una apelación, un recurso de apelación, si no estamos de acuerdo, bien sea con el porcentaje o si no estamos de acuerdo con la fecha de estructuración o con el origen de la enfermedad. Este recurso se presenta ante la entidad que emitió el dictamen, es decir, si fue Colpensiones el que nos notificó el dictamen, presentamos la apelación ante Colpensiones. Y si es un fondo privado, pues ante el fondo privado. Y ya estas entidades se encargan de remitirlo en apelación para que la Junta Regional de Calificación de Invalidez resuelva este recurso. Ellos pagan los honorarios a la Junta y la Junta emite un nuevo dictamen donde resuelve si confirma el dictamen anterior o lo modifica de acuerdo a los argumentos que le hemos dado en el recurso de apelación. Si posteriormente no estamos de acuerdo con el dictamen que emitió la Junta Regional, también tenemos 10 días para presentar un recurso de apelación y sea la Junta Nacional la que defina este recurso. O sea, de la Junta Regional pasaría a la Junta Nacional en caso de que presentemos recurso de apelación. Y ya cuando la Junta Nacional emite ese dictamen, si no estamos de acuerdo, pues ya no hay más apelaciones. Ya lo que procedería sería una demanda ordinaria laboral contra estos dictámenes para que sea el juez quien defina nuestra inconformidad. Les recuerdo nuestra línea telefónica 403-7801, 403-7801. Estamos en vivo para que se comunique con nosotros, le resolvemos todas sus dudas e inquietudes también. Tenemos habilitada una línea de WhatsApp que es la 310-665-8193 para que usted allí le escriba o nos envíe un mensaje de voz con su inquietud, con sus dudas. Bueno, doctora Paula, hablemos entonces de cuáles son esos requisitos para acceder justamente a esa pensión de invalidez. Bueno, entonces hablamos de la pensión de invalidez de origen común, es decir, la que no está relacionada con el trabajo, ni que fue un accidente de trabajo, ni con ocasión de las funciones y con ocasión del trabajo que desempeñemos, o sea, de origen común. Cuando tenemos una enfermedad de origen común, si la fecha de estructuración de la invalidez es posterior al año 2003, nos exigen 50 semanas cotizadas en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración. Por eso es muy importante revisar la fecha de estructuración cuando notifican el dictamen. Entonces, por ejemplo, si nos dicen que la fecha de estructuración es diciembre del 2020, nos exigen 50 semanas en los 3 años anteriores a esa fecha. Es decir, entre diciembre del 2017 y diciembre del 2020. Y así, con cualquier fecha que nos den posterior al año 2003. Si la estructuración fue 2011, entonces entre 2008 y 2011, y así cualquier fecha. Pero si la fecha de estructuración es anterior al 2003, pues ya entonces nos aplican otra norma, que es la Ley 100. Y la Ley 100 nos exige otros requisitos diferentes en cuanto a semanas. Por eso es muy importante tener presente qué fecha de estructuración nos dan para efectos de saber que sí tengamos las semanas, es decir, desde antes inclusive de pedir que nos califiquen, miremos las semanas. Porque ¿qué pasa? Vamos y pedimos que nos califiquen, sin mirar que no tenemos semanas, y nos califican, nos dan una fecha de estructuración de ahora y no tenemos las 50 en los últimos 3 años. Entonces la recomendación es, antes de pedir calificación, miremos la historia, que si tengamos las semanas requeridas. Si no las tenemos, ni para qué nos calificamos. Es mejor empezar a cotizar, y cuando ya llevemos por ahí 1 año y medio de estar cotizando, ahí sí nos hacemos calificar. Pero no hacer eso al revés, porque ya después no hay nada para hacer cuando ya estemos calificados y no tengamos las semanas requeridas. Y se comunica con nosotros doña Luz Marina, a quien le damos la bienvenida a Citacom. Doña Luz Marina, cuéntenos desde dónde nos está llamando y la inquietud que tiene para la doctora Paula. Buenas noches, muchísimas gracias. Mi nombre es Luz Marina Jiménez y estoy llamando desde el municipio de Bello. Adelante, doña Luz Marina. La consulta que tengo para la doctora Paula es la siguiente. Una hermana mía es pensionada por sustitución. Ella tiene programado casarse. Adelante, doña Luz Marina. Nuevamente.
Doña Luz Marina, estamos escuchando mal. Si le puede bajar todo el volumen del televisor para que de esa manera facilitemos la comunicación. Y si retoma, por favor, su pregunta, que le escuchamos muy mal la última parte. ¿Aló? Sí, ahí sí, doña Luz Marina, adelante. Qué pena. La pregunta consiste en la siguiente. Una hermana que tengo es pensionada por sustitución. Ella está en planes de contraer nupcias nuevamente, pero necesita saber si al casarse pierde la pensión del esposo anterior. Esa es mi pregunta, doctora Paula. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias, doña Luz Marina, por comunicarse con nosotros. Doctora Paula, adelante. Bueno, efectivamente no tiene ningún problema en contraer nuevas nupcias, porque de esta manera pues ya puede seguir disfrutando de la pensión de sobrevivientes que se causó con anterioridad con la muerte de su antiguo esposo. De hecho, hace muchísimos años existía una norma así donde nos prohibían como las segundas nupcias si se perdía la pensión de sobrevivientes, pero en este momento no tiene ningún problema en volver a contraer matrimonio. De hecho, si contrae matrimonio, el nuevo esposo también fallece, podría ser a la pensión de sobrevivientes por la muerte del nuevo esposo. Doctora Paula, ¿en qué números telefónicos la pueden ubicar en las diferentes ciudades y en qué ciudades? Bueno, estamos ubicados en Medellín, en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental, frente a la clínica Soma. En la oficina 501 y el teléfono es 514-11-87, 514-11-87. En Pereira estamos ubicados en el edificio Banco Ganadero, en la calle 20, entre sexta y séptima, oficina 905 y el teléfono es 340-2404, 340-2404. Pueden consultarnos a nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193, 310-665-8193, visitar nuestra página web www.estufuturo.com.co y también visitar nuestras redes sociales, que estamos en YouTube, Instagram y Facebook como Es Tu Futuro Abogados. Bien, vamos a un pequeño corte y regresamos con más acá en Cita Con. Laboró con entidades públicas como contratista, pero bajo subordinación. En Es Tu Futuro Abogados demandamos el contrato realidad y obtenemos el pago de sus prestaciones laborales.
Consúltenos a través de la línea de WhatsApp 310-665-8193. 310-665-8193. Gracias por continuar con nosotros y les recuerdo, antes de comenzar este último bloque, que se pueden comunicar con nosotros a través de la línea telefónica 403-7801 y pues comentarnos cualquier inquietud con respecto al tema que estamos tratando el día de hoy. Estamos hablando de la pérdida de capacidad laboral, pero también le quiero preguntar a la doctora Paula cuáles son justamente esos requisitos para acceder a la pensión anticipada de vejez por deficiencia. Listo, entonces es súper importante que tengamos en cuenta que una cosa es la pensión de invalidez y otra cosa es la pensión anticipada de vejez por deficiencia. Ya vimos que en este momento con la norma que tenemos vigente para pensión de invalidez nos exigen tener 50% de pérdida de capacidad laboral, que ahí somos inválidos, y 50 semanas cotizadas en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de invalidez. Mientras que en la figura denominada pensión anticipada de vejez por deficiencia es distinta. En este caso nos exigen 55 años, 1000 semanas y el 25% de deficiencia. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nos entregan ese dictamen que les estaba mencionando ahorita, hay varios ítems. Uno de los ítems es la deficiencia. Hay personas que no llegan al 50% de pérdida de capacidad laboral, pero en el ítem de deficiencia sí dice 25% o más, inclusive 26, 27. En ese caso, si la persona tiene más del 25% de deficiencia, 55 años y 1000 semanas, podría acceder a la pensión anticipada de vejez, así no cuente con el 50% de pérdida de capacidad laboral, o así no tenga las 50 semanas cotizadas en los 3 años anteriores, o así el origen sea laboral, que es otra discusión. Entonces es muy importante que tengamos presente esta figura que sé que muchos desconocen en este momento. Don Alonso Betancourt también se comunica con nosotros a esta hora y le damos la bienvenida a Cita Con. Don Alonso, cuéntenos desde dónde nos está llamando. Vea, lo estoy llamando de aquí de Medellín, aquí del barrio Manila. Muy bien, don Alonso, cuéntenos cuál es su inquietud para la doctora Paula. Sí. Por favor, don Alonso, mérmele todo el volumen al televisor y así escuchamos mejor. Sí, cómo no, vea, le tengo dos inquietudes a la doctora Paula. La primera es de que yo soy pensionado, yo trabajé con el departamento, estoy pensionado por Colpensiones, pero alguien me hizo caer en cuenta de que la pensión mía está muy bajita. Yo trabajé 23 años. La pensión mía está casi que en un mínimo, por decirlo así. Yo puedo, sabiendo que hace mucho tiempo estoy pensionado, puedo hacer de que me revisen la pensión. O ya el término ya está muy avanzado, ¿no? Listo, le entiendo la inquietud, don Alonso. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Doctora Paula, ¿qué le podemos decir a nuestro televidente? Bueno, don Alonso, resulta que en cualquier momento podemos pedir reliquidación de pensión. Esto no prescribe. Prescribirían las mesadas en caso de que tengamos derecho a la reliquidación y usted lleva muchos años pensionado, entonces no nos darían sino el reajuste de estos últimos 3 años. Pero, pues antes de pedir reliquidación es importante revisar que sí tenga derecho a ella. Es revisar el promedio de salarios que le aplicaron, o sea, el ingreso base de liquidación que le aplicaron es importante. Fuera de eso, qué porcentaje le aplicaron, es decir, qué norma le aplicaron para definir que esté bien o mal liquidado. Si definimos que está mal liquidado, en ese momento pedimos reliquidación. Cuando quiera se comunica con nosotros o nos visita y revisamos su resolución que le reconoció la pensión. Muy bien, a don Alonso le recomendamos que tome nota. Ya la doctora Paula nos va a informar en qué números telefónicos la podemos ubicar en la ciudad de Medellín, en Pereira, en otras ciudades, y a qué línea de WhatsApp también se puede comunicar con ella para que le brinde una mejor asesoría más personalizada sobre su caso. Y no solamente para don Alonso, sino para todos nuestros televidentes, se pueden comunicar a través de las diferentes líneas telefónicas. Doctora Paula, ¿en qué ciudades y a qué líneas nuestros televidentes se pueden contactar con Futuro Abogados?
Listo, estamos en Medellín, ubicados en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental, frente a la clínica Soma, en la oficina 501 y el teléfono es 514-11-87, 514-11-87. En Pereira estamos ubicados en el edificio Banco Ganadero, en la oficina 905, y el teléfono es 340-2404, 340-2404. Pueden consultarnos a nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193, 310-665-8193, visitar nuestra página web www.estufuturo.com.co y nuestras redes sociales que estamos en YouTube, Instagram y Facebook como Esto Futuro Abogados. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Cita Con. Buenas noches, un saludo para todos. Descansen. A todos nuestros televidentes también desearles una feliz noche, descansen. Nos vemos nuevamente el próximo lunes, nuevamente acá en Cita Con. Feliz noche. El anterior programa con el patrocinio de Es Tu Futuro, Abogados en Pensiones.